¿Ya tenemos la presentación? La trans. Si quieres, quítala de modo presentar y lo vuelves a poner. Bueno, mientras que van preparando aquí en pantalla. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Hemos tenido una increíble jornada de recorrer Romanos capítulo 6 al capítulo 8. Hemos hablado acerca de cómo Dios ha lidiado con el problema del pecado en nuestras vidas. Recordado que es un problema serio y que a pesar de lo serio y lo difícil que es, Dios nos ha dado victoria sobre el pecado. Y hablábamos hace 8 días acerca de que tenemos victoria en Cristo Jesús, que el capítulo 8 es un capítulo de victoria, de poder ver que a pesar de que a veces hay frustración, hay victoria en el Señor. Y esta mañana yo quiero que hablemos de cuál es esa clave de la victoria. ¿Cuál es ese componente especial que nos ha dado Dios y que es lo que nos permite verdaderamente vencer el pecado en nuestras vidas? Pero más que vencer el pecado, vivir, experimentar, gozar de toda la gracia, los beneficios y la bendición que Dios ha brindado a cada uno de nosotros. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, del Espíritu de Dios y de cómo el Espíritu Santo es la clave de nuestra victoria. Hoy quiero hablar de usted de 3 cositas. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? El Espíritu en nosotros hace 3 cosas: vivifica y mortifica. Y si esas palabras les suenan raro, tranquilo, que las vamos a explicar el día de hoy. Lo segundo es que guía. Y lo tercero es que nos recuerda que somos ¿qué? Hijos. Somos hijos de Dios. Así que hay 3 cosas claras que este capítulo nos enseña que hace el Espíritu Santo. Y yo espero que al finalizar este tiempo de enseñanza usted pueda tenerlas claras. Pero más que tenerlo claro, usted lo pueda vivir, lo pueda experimentar y pueda salir de acá contento y animado de decir: puedo vivir en la victoria que Dios me ha regalado. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y leemos juntos el pasaje que esperamos que el Señor nos permita entender y comprender esta mañana? Van a tener que pasarlo ustedes porque se desactivó el control remoto aquí. Romanos 8, versículo 9. Dice: sin embargo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pueden tomar asiento. Gracias. Este es un precioso pasaje. Las verdades que están escritas acá son muy sencillas, pero son increíblemente profundas e importantes. Y comencemos con una primera verdad. No es parte de esos 3 puntos, es algo obvio. Pero la primera verdad es, adelante otro porfa, que si tú eres de Cristo, el Espíritu de Cristo habita
en ti. Y eso puede ser algo muy sencillo. Puede que yo no le esté diciendo aquí una revelación increíblemente grande, pero la palabra de Dios está proclamando que la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu de Dios que habitaba en el mundo antes de que todo fuera creado, que aquel que es el poder de Dios ha escogido morar en aquellos corazones y en aquellas personas que han decidido poner su fe y su confianza en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Adelante, la de versículo 9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y escuche esto, porque nuevamente esto es para creyentes. Si usted todavía no tiene esa confianza plena, si usted todavía no ha estado convencido de que Jesús murió en la cruz por mis pecados y mi justicia es Él, esto no es para usted. Pero creo que para la gran mayoría de nosotros, para todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, la declaración es muy clara. Nosotros no estamos en la carne. No es el lugar donde moramos. No es en donde vivimos. La carne no es el dueño de nuestras vidas. No estamos en la carne, sino que estamos ¿en qué? En el Espíritu. Y esto es algo tan importante que todo creyente tiene que entender. Sobre todo si usted está batallando con el pecado en algún momento de su vida. Si hay una batalla fuerte que está librándose, si hay un ir y venir en su carne, una de las cosas que tiene que tener muy presente es saber dónde está el dominio de mi vida, dónde está mi fe puesta. Porque si soy de Cristo, no estoy en la carne, estoy en el Espíritu. Mire lo que dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿el tal qué? No es de Él. No hay tal cosa como un creyente sin el Espíritu Santo. No existe. No existe. No es real. Si no tiene el Espíritu, no es creyente. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y de la misma manera, si tú has confiado en Cristo, el Espíritu de Dios habita en ti. Y quiero que se fije que no dice que habita en etapas o porciones. No dice que nos dice, y si ustedes creen en Cristo, la mitad del Espíritu habita en ustedes, y si se portan bien y hacen las cosas bien, la plenitud del Espíritu morará en ustedes. Sino que de manera inmediata nos está diciendo que el Espíritu de Dios completa y absolutamente habita en nosotros. Puedes colocar la siguiente. Hay un pasaje en Efesios, ese no lo tenemos acá, así que si lo quiere buscar en su Biblia puede hacerlo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que lo explica de una mejor manera. En ese versículo dice lo siguiente: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Escucharon eso? ¿Cuándo? Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído. Son dos condiciones. La primera es ¿qué? Escuchar cualquier cosa, no. El mensaje de la verdad, que es el evangelio. Y lo segundo es ¿qué? Haber creído. Habiendo creído, escuche, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es un sello que garantiza, que demuestra, que nos dice la salvación que tiene esta persona es real. Usted se ha dado cuenta que hay veces en que productos que son caros y que la gente tiende a imitar, a veces llevan sellos especiales. Un gran producto es el dinero, los billetes. Es un producto del gobierno. Ellos imprimen los billetes y le colocan ciertos sellos que cuando uno los mira a luz o con una luz especial puede comprobar que ese sello es el que es, y por lo tanto el billete es verdadero y no falso. El Espíritu Santo es el sello del creyente. ¿Cómo sé yo que mi salvación es real? ¿Cómo sé yo que un creyente es verdaderamente un creyente? Porque si esa persona ha escuchado el evangelio y ha creído, ha sido sellada.
tiene una garantía de parte de Dios, tiene un stamp de parte de Dios que dice Made in Heaven, hecho en el cielo, aquí está. Este es de verdad, verdad, no es producto chino, no es, si no tiene el Espíritu Santo es chino clase C, o sea, se daña al ratico. Es de los que empiezan el camino con Cristo pero se pinchan inmediatamente. Pero el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Y escuche lo que dice el versículo 14. El Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia. En otras Biblias dice las arras. ¿Sí? ¿Qué son las arras? Es esa cantidad de dinero que uno da al principio de un negocio y que garantiza que el negocio se va a dar. ¿Cierto? Es mi garantía. Es decir, yo le di esta plata y por lo tanto ya no, usted no hace negocios con nadie más. Esa casita la deja quieta, la vamos a dar. El Espíritu Santo es eso. Es la promesa de salvación, es las arras del creyente. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante esto para nuestra vida en victoria. En que usted sepa que si usted es creyente, no está solo. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, no lucha contra el pecado solo. A veces lo hace, pero no tiene por qué hacerlo. Porque tiene habitando en usted, no al lado, no acompañado, no de vez en cuando que lo visita, no, morando en su corazón, ¿se encuentra quién? El Espíritu de Dios. Piensa esto por un segundo en la secuencia que hemos aprendido un poco hasta ahora. Este es nuestro corazón inicialmente. Siguiente, por favor. El corazón inicialmente del creyente o de la persona no creyente se ve de esta manera. Se encuentra toda bajo, ¿qué es esa cosa allá arriba? Un juicio, ¿cierto? Esa es la gabela de un juez. Se encuentra bajo el juicio de Dios. Si no hemos creído en Jesús, todos nosotros nos encontraríamos bajo el juicio de Dios. Es un corazón negro, manchado, proclive a hacer lo malo. Dice la palabra que somos enemigos de Dios. ¿Y qué más ven en ese corazón? ¿Qué más tiene alrededor suyo? Cadenas, ¿cierto? Se encuentra atado completamente. ¿Y qué pasa cuando viene Cristo? Siguiente imagen, por favor. En lugar de juicio, ahora Dios ya no nos ve a través de su juicio, sino que nos ve a través de ¿quién? De Cristo. Y la cruz, siguiente imagen, por favor. La cruz de Cristo, hacia adelante. Otra más, gracias. Ahí, la cruz de Cristo es lo que permite que Dios nos vea a nosotros como justos. Y ahora, no solamente justos, sino que aparte de eso, la salvación, siguiente imagen, ha cogido esas cadenas y las ha roto. Y somos libres, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Y ahora, aparte de eso, Dios ha hecho una obra en ese corazón. Siguiente imagen, porfa. Porque ha cogido ese corazón de piedra y lo ha transformado por un corazón de carne. Un corazón que era enemigo de Dios y ahora está un corazón que quiere agradar a Dios. Pero, siguiente imagen, usted y yo sabemos que por Romanos 7 nos dice que aún ese corazón se encuentra manchado. Hay cosas en nosotros, en nuestra vida, que todavía son difíciles, que nos frustran, que a veces nos hacen sentir como completamente miserables, porque hay todavía algo sucediendo en nosotros que no le agrada a Dios. Pero, y eso es lo que Romanos 8 está diciendo, siguiente imagen, que ahora el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en ese corazón. Y lo que hoy ese pasaje nos está diciendo es que el Espíritu Santo empieza a orar en nuestras vidas, siguiente porfa, y cambia varias de esas manchas por gloria de Dios. Coge nuestra vida que está en pecado, gracias, y la transforma en mayor santidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces, nuevamente, a eso nos referimos, siguiente porfa, con estas tres cosas, que el Espíritu vivifica y mortifica, que da vida a ciertos aspectos de nuestra vida con Dios y hace morir la carne y los aspectos que no le agradan a Él. Que el Espíritu Santo nos guía para tomar decisiones en esta vida que sean cercanas a Dios y que lleven ese corazón a Dios. Y que el Espíritu Santo nos recuerda esta preciosa realidad, que no somos esclavos, que no somos abandonados, que no somos hijos, que no somos simplemente siervos, sino que somos hijos. Y usted y yo necesitamos vivir como hijos, porque a veces se nos olvida que somos hijos de Dios y vivimos de maneras muy diferentes. Entonces, miremos lo que significa vivificar. Vivificar, entonces, siguiente, gracias, es la obra sobrenatural por medio de la cual Dios nos habilita, transforma y empodera para ser más como Jesús. Vuelvo a decirlo.
Vivificar es dar vida. Está claro, ¿cierto? Algo que está muerto o algo que está acabado, y si yo le doy vida, vuelve a surgir, vuelve a revivir, vuelve a poder estar. ¿A qué se le da vida? El Espíritu Santo obra en nosotros y entonces nos da el poder, nos da el deseo, nos da la habilidad de hacer las cosas que agradan a Dios. Piensa en esto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo según Gálatas? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la vida que Él produce en nosotros. Romanos 8:10, el siguiente, lo dice de esta manera. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está ¿qué? Vivo a causa de la justicia. Recuerde que en Romanos esa idea de muerto es que el cuerpo, la carne, es lo que nos lleva a decir, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y los lleva a decir, miserable de mí. O sea, fallo nuevamente. Pero aunque el cuerpo esté muerto, y eso es una realidad, hay una realidad en el creyente. Que el espíritu del creyente no está muerto. ¿Cómo está? Vivo. ¿A causa de quién? ¿Y de quién es esa justicia? ¿Nuestra o de Cristo? De Cristo. Y eso es muy importante. El espíritu no está vivo porque tú lograste 2 días sin pecado, o porque lograste una semana, o porque te estás portando mejor hoy de lo que te portaste hace un año. No. El espíritu está vivo por la justicia que nos ha sido dada. Y esa justicia la logró Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Siguiente, el versículo 11 dice esto. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, escuchen, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esto tiene que sorprendernos, hermanos, porque no es cualquier poder, no es cualquier habilidad. Y Pablo es muy enfático en diferentes pasajes de la Biblia en recordarnos esta verdad. El espíritu de aquel que ¿qué hizo? ¿Resucitó a quién? A Cristo de entre los muertos. ¿Esa es una obra pequeña o una obra grande? Grandísima, enorme. ¿Qué tanta importancia tiene la resurrección de Cristo Jesús? Si Cristo no resucitara, apague y vámonos, como diría mi amigo Joseph. Apague y vámonos, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, ¿de quién estamos hablando hoy en esta mañana? Pero el hecho de que Jesús resucitara, y piensen lo que significa, Satanás quería eliminar a Jesús. Orquestó todo para que él fuera eliminado, para que fuera asesinado en la cruz. Imagínense cuánta oposición del mundo maligno había en contra de que Jesús resucitara. El mensaje de Cristo había sido predicado y hubiera terminado siendo un profeta más, una persona más del montón si él hubiera sido muerto. Pero ocurre algo increíblemente poderoso. Dios, con todo su poder, por medio de ¿qué persona? Del Espíritu Santo, actúa, y donde había muerte, donde había derrota, donde había tristeza, donde había oscuridad, donde había aparentemente la victoria de la maldad, entra el Espíritu de Dios y la vida a Cristo, y transforma la muerte en vida, la oscuridad en luz, la derrota en victoria, la debilidad en el poder de Dios. Y ahora Pablo nos está diciendo que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos es el que con ese mismo poder le da vida a nuestros cuerpos mortales. Imagínense eso. Yo creo que a veces nosotros no lo entendemos, la siguiente imagen. Nosotros a veces vemos el Espíritu Santo como, no sé, como una manguerita.
Como que sí, cuando las necesitamos, oramos y el Espíritu Santo me ayuda y riego mis planticas y como que Él está ahí presente. Y sí, Él me ayuda a servir, Él me ayuda de pronto a tener paciencia y como que la uso y la pongo. Pero lo que Pablo está diciendo es que no es una manguera. Siguiente imagen. Es que es el poder sobrenatural, increíble, abundante de Dios que actúa en el mundo y que está actuando en nosotros. No es una manguerita, son cientos de galones de agua por minuto que están saliendo de una represa como estas, que generan electricidad. ¿Para qué son estas represas? Dos razones, una puede ser agua potable, pero la otra es para generar electricidad. Y la electricidad, el poder que tenemos disponibles nosotros en nuestra vida, no es una batería AA. No es 4 baterías tamaño D que se ponen juntas y que en algún momento se acaban. No, es la fuente abundante de Dios, la fuente viva que Cristo Jesús ha traído a nuestros corazones y que por lo tanto siempre está fluyendo y nunca se acaba y está actuando en nosotros. ¿Y qué? Hermano, porque es que si tú no entiendes esto, no vas a vivir en victoria. Porque tenemos que desmentir las mentiras que nuestra propia carne y nuestro espíritu meten en nuestra cabeza. ¿Sabe qué pasa cuando uno lucha con un pecado por mucho tiempo? Que empieza a creer mentiras como esto siempre va a ser así. No hay manera de cambiar. Tengo que resignarme a estar de esta manera. ¿Qué pasa cuando intentamos de muchas maneras o de muchas formas o por mucho tiempo y seguimos teniendo dificultades en nuestro trabajo para hacer lo que debemos hacer, en nuestro matrimonio para vivir el deleite que Dios quiere que tengamos, con nuestros hijos, en la crianza con ellos y en la paciencia que el Señor quiere que tengamos con ellos, al mismo tiempo con amor y con firmeza? Nos desanimamos, nos rendimos y decimos ya. A veces ni siquiera decimos nos rendimos, sino que se simplemente dejan de intentarlo. Pero esa no es la vida que Dios quiere que vivamos. Entender que el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos está actuando poderosamente para darte vida a ti, debe ser algo que te dé el ánimo, la esperanza y el deseo de buscar vivir en ese Espíritu, de ver el fruto del Espíritu de Dios en tu vida, de orar y esforzarte y seguir buscándolo a Él para poder verdaderamente experimentarle a Él, trayendo vida a aquellas cosas que parecen muerte en nuestras vidas mortales. Así que tenemos victoria porque el Espíritu Santo vivifica, pero no solamente vivifica. Siguiente diapositiva. El Espíritu Santo también hace lo siguiente, y es que mortificar. Entonces, si vivificar es dar vida, mortificar, ¿qué es? Dar muerte. Dice como que, uy, espérese, ¿cómo así? ¿Cómo así que el Espíritu Santo da muerte? Es que hay cosas en nuestras vidas que deberían morir, hermanos. Hay cosas que no deberían estar más ahí. Y mortificar es eso, es Dios sobrenaturalmente haciendo morir el pecado y su dominio en nosotros por su Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 12. Siguiente diapositiva, gracias. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Y el 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si, ¿por quién? Por el Espíritu, ¿hacen qué? Morir las obras de la carne, entonces vivirán. Entonces hay una parte que debe morir para que haya vida. Nuestra carne ha de morir para que podamos experimentar la vida de Dios. Y esto no es nuevo. Recuerden lo que Jesús dice cuando se voltea a sus seguidores, la gran multitud de gente que lo está siguiendo. ¿Y qué les dice? Si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y para qué son las cruces? No son para decorar los carros, ni las casas, ni para decoración. ¿Y realmente para qué eran las cruces del Imperio Romano?
para ejecutar a las personas. El que llevaba una cruz era porque iba ¿a qué? A morir. ¿Sí? Si usted veía a una persona que iba por la plaza y llevaba una cruz sobre el hombro, hasta ahí. O sea, usted ya sabía que ese man iba camino a la muerte. Cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, ojo lo que dice, deme todos sus sueños y todos sus anhelos que yo los voy a cumplir. El que quiera seguirme, tenga fe que yo voy a servirle y usted va a hacer todo lo que usted quiere hacer. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, renuncie a usted. Renuncie a su manera de ver la vida. Renuncie a su manera de pensar. Porque si usted lo está siguiendo, dice Jesús, usted está diciendo que quiere seguir algo mejor. Usted está reconociendo que yo soy mejor que usted, que mis planes son mejores que los suyos, que mi carácter es mejor que el suyo. Usted está reconociendo que yo soy Dios. Y es que a veces tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar que estamos siguiendo a Jesús porque Él es Dios. Y por lo tanto tengo que negarme mismo y estar dispuesto ¿a qué? A morir. ¿Y qué es la tentación? ¿Qué es el pecado? Si no es ese deseo de nuestra carne de satisfacer nuestros propios deseos y de hacer las cosas a nuestra propia manera. Pausa un segundo conmigo, o sea, piense, hágame el favor y piense un segundo en aquellas ocasiones donde usted sabe, yo no sé cuáles son, cómo son, usted lo sabe, yo no. Esas ocasiones donde usted sabe que le ha fallado a Dios claramente, donde usted se ha equivocado, grande o pequeña. Y por favor examine un minuto ese momento y considere a quién estaba usted buscando complacer. ¿Quién era el centro de ese deseo y de esa acción? ¿Por quién estaba usted actuando cuando se equivocó de esa manera? Y sea cual sea, va a encontrar que en el centro de esas acciones está usted, está su yo, su deseo, su justicia, su placer, su orgullo. Usted está en el centro de eso. Para vivir en victoria, tenemos que aprender que hay cosas que el Espíritu hace dar vida. El Espíritu permite que tengamos deseo de escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo permite que haya un gozo en cantar cuando estamos juntos. El Espíritu Santo permite que haya un interés por las cosas que antes yo no tenía interés. El Espíritu Santo cambia, da vida en donde había antes muerte. Yo lo vi, yo lo experimenté en mi vida. Cuando era más pequeño, uno de los retos que mi mamá me regaló, cuando aún yo no era creyente, era leer la Biblia. A mí siempre me ha gustado leer y de chico leía muchísimo. Me la pasaba leyendo a toda hora. Y mi mamá desde muy pequeño, cuando empezó a creer, inculcar en mí la fe cristiana, me dio el reto y me dijo, pero tú lees tantas cosas, ¿por qué no lees la Biblia? Y eso fue para mí un reto intelectual. ¿Sí? No fue que yo dijera, hoy quiero conocer a Dios, quiero saber quién es Él. No, para mí fue un reto intelectual. Y dije, pues sí, si leo tantos libros, pues la Biblia es un libro como importante, pues tengo que leerlo, ¿no? Eso es cultura general, me decía yo a mí mismo. Y comencé a leerlo y no pasé de Génesis 6. O sea, cuando llegué a la primera genealogía, ahí me pinché. Y yo sé que eso le pasa a muchos creyentes, pero a mí me pasó de no creyente también. Y leía y no entendía, y no había interés en mí. Y como que dije, ay no, prefiero leer ciencia ficción, prefiero leer mitología nórdica, prefiero leer cualquier otra cosa. Pero hubo un cambio en mi vida el día en que creí en Cristo. El día en que me acuerdo, no me acuerdo del día bien, de la fecha, pero me acuerdo haber estado en el baño de mi cuarto, encerrado, llorando, dándome cuenta de todo lo que por muchos años había escuchado en la iglesia cuando me llevaba mi mamá, cuando estaba ahí, y creyendo que era real. Y luego salir y abrir el libro de Mateo y ver que había vida, que cada palabra saltaba, que había un interés en mí por leer la palabra de Dios, que estaba viendo cosas que nunca había visto.
el Espíritu Santo dio vida a mí, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo trajo muerte, porque me ayudó a hacer morir aquellos deseos egoístas que estaban en mi vida y que me hacían alejarme de Dios. Me hizo darme cuenta que ese enredo profundo en el cual me encontraba de la pornografía y de estar queriendo complacer mi deseo todo el tiempo, era eso, era mi deseo, era yo, y que tenía que rendirlo y morir a él completamente. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y experimentamos vida. Así que déjeme preguntarle esto antes de que continuemos, y es: ¿qué hay en tu vida que debe morir? ¿Y qué hay en tu vida que necesita vida, que necesita aliento, que necesita ánimo? Piénsalo un segundo. Debe haber algo en cada uno de nosotros. Ahora, quiero que recuerdes esto. Tú no haces morir eso en tu vida y tú no le das vida a eso en tu vida. Si no, es muy frustrante. Si lo estás tratando de hacer, es muy frustrante. ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu de Dios. ¿Y con qué poder? Con todo el poder, siguiente diapositiva, disponible para nosotros, que es el poder que resucitó a Jesús. Ahora imagínense esto conmigo. Si yo coloco algo de mugre en la entrada o en la salida del agua que está ahí, si yo lo bloqueo con un poco de barro, ¿usted qué cree que le va a pasar a ese barro? La siguiente, por favor. Le pasa esto, o sea, tenemos aquí la entrada, está bloqueada y puede que sean años de basura que usted ha tenido en su corazón. Puede que sea una vida entera, pero el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y cuando permitimos que fluya, Él saca absolutamente todo de nuestras vidas y mortifica esas cosas y las reemplaza por agua limpia, que fluye y fluye y fluye hasta finalmente tener la vida que Dios tiene para nosotros. Siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Que la victoria en el Señor nuevamente no se da simplemente por enfocarme en las cosas malas que estoy haciendo. Se da al enfocarme en vivir en el Espíritu, en buscar la presencia del Espíritu, en buscar la guía del Espíritu Santo, en buscar escuchar al Espíritu de Dios y vivirlo a Él, porque Él siempre me está llevando a Cristo. Y entre más lo vivo, es como que ese río de agua viva fluye y fluye y fluye. Y cuando más dejo que fluya, adivinen qué pasa con el mugre. Sale, es expulsado por el Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros lo que hacemos es como que los quedamos como en un lago, como que dejamos el agua estancada, ¿sí? Y tratamos de con nuestras manos sacar el lodo de la entrada y tratar de sacarla y tratar de sacarla. Cuando lo que Dios quiere es que no, vive mi poder. Deja que mi poder sea el que lo saque, deja que mi poder sea el que pueda vivir en tu vida y ejercerlo. Entonces, el Espíritu Santo vivifica y mortifica. No solamente es eso, gracias a Dios. Lo segundo es que el Espíritu Santo también nos guía. Miren lo que dice el versículo 14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Siguiente. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos guía? No significa solamente escuchar voces o simplemente decir como que le pongamos ahora nosotros esa frase a veces que se puede convertir en una frase de decoración de el Espíritu Santo me dijo o el Espíritu Santo me mostró. Sí, el Espíritu Santo nos guía y nos muestra, pero ¿cómo identificamos esa guía? Bueno, número uno, siempre el Espíritu Santo guía a Cristo, siempre. ¿Cómo puedes identificar la voz del Espíritu? Digamos que queremos identificarla, queremos ser más sensibles a la voz del Espíritu de Dios, porque está ahí, hermanos, está en ustedes, está en ustedes. Y yo espero que en algún momento usted haya experimentado esa dirección del Espíritu Santo. De pronto no es una voz audible, pero sí es esa inclinación de su corazón. Sí es ese momento. A mí me sorprende en diferentes personas. En mi esposa lo veo muchas veces. Cuando ella está orando y está orando en su devocional y en ese momento
el Espíritu Santo le coloca a una persona en su mente y ella ora por esa persona y le escribe algo a esa persona específicamente. Y el Espíritu Santo sabía que esa persona necesitaba escuchar eso en ese momento. Y hay una guía del Espíritu de Dios. Hay mamás, sobre todo creyentes, que oran mucho por sus hijos. Y es impresionante. O sea, no solamente es un sexto sentido de la mamá, pero yo creo que también el Espíritu Santo guía a las mamás de cierta manera. Eso me sorprendió mucho hace 2 días. Pili estaba lavando la loza, ella ora mucho por sus hijos, mucho por Daniel. Y estaba Daniel ahí chateando. No, estaba con la tableta. Simplemente con la tableta. No tenía ni, Pili estaba lavando la loza, él estaba con la tableta. Y ella estaba en su mente orando por Daniel y se volteó y le dijo, Dani, ¿qué haces? No, aquí con la tableta. ¿Estás chateando con alguien? Y Daniel miró como, hay un espejo, hay una cámara, ¿qué es esto? Y dijo, sí. Ok. Y siguió lavando la loza y luego, y es una mujer, ¿cierto? Es una niña. Y Daniel abrió los ojos y dijo, sí. Y eso como que revisó la tableta a ver si tenía software espía o qué era lo que tenía. Y pues sí, estaba hablando con una amiga del colegio, no era nada malo, pero él le sorprendió mucho. Y hablábamos con mi esposa de eso y decíamos, es bonito ver que hay maneras en que no lo explicamos, pero el Espíritu Santo guía sobrenaturalmente. Pero siempre va a guiar a Cristo, siempre. Ahora, no siempre es esa sensación o esa voz desconocida. ¿Cuál es la mejor manera de recibir guía del Espíritu Santo? La mayor revelación que el Espíritu Santo ha dado son las Escrituras. Es la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz del Espíritu Santo? Él ha dejado 66 libros que son repletos de su voz preciosa. ¿Los conoces? ¿Los has leído todos? ¿Has escuchado lo que el Espíritu Santo ha plasmado en las Escrituras? Te levantas en la mañana con ese anhelo, no de cumplir tu devocional, no de hacer un check en tu lista de buen cristiano, sino con ese anhelo de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Abrir tu Biblia con ese deseo de, Señor, guíame, muéstrame, que lo que tu palabra dice guíe mis pasos, que lo que tu palabra dice guíe mis decisiones, que lo que tu palabra dice transforme mi carácter y cómo yo soy. Eso significa ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede hablar y guiar de maneras sobrenaturales. Lo hizo con los apóstoles. ¿Se acuerdan en Pablo en Hechos? En Hechos 15, ¿cómo separa el Espíritu Santo a Bernabé y a Pablo para ser misioneros? Dice que la iglesia se encontraba orando y ayunando. Y en ese momento de orar, de ayunar, de búsqueda, son sensibles a la voz de Dios y el Espíritu Santo les dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y les hace tomar una decisión re difícil como iglesia, pero la toman porque saben que el Espíritu Santo los guió. Pablo iba de misionero, quería entrar hacia un lado y ¿qué pasa? El Espíritu Santo claramente le dice, por ahí no es, y lo lleva para otro lugar. Entonces el Espíritu Santo es una guía increíble para nosotros y debemos anhelarla, buscarla, porque es lo que nos va a llevar a darle gloria a Dios. Y por último, el Espíritu Santo entonces primero nos vivifica y nos mortifica, segundo nos guía y tercero nos recuerda que somos hijos. Miren lo que dice el versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez, ¿a dónde? Al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El 16 dice, es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. La siguiente. Esa es mi pregunta para ti. Una más, gracias. ¿Estás viviendo en un espíritu de temor, de juicio, de abandono y de soledad? ¿O estás viviendo un espíritu de adopción, de amor, de seguridad, de deleite y de gozo? Tú y yo, sin Cristo, estábamos en la oscuridad y no teníamos quien nos protegiera o nos cuidara o nos amara. Como un niño abandonado y desprotegido en la calle,
sin tener quien luche, quien pelee, quien provea por él. Y con temor a toda circunstancia, esos éramos sin Cristo. Con temor a juicio completamente en todo momento y en todo lugar. Pero ¿cómo cambia la vida de un niño que es adoptado? ¿Cómo cambia la vida de una persona que pasa de no tener familia a ser parte de una familia? Y no de cualquier familia, de la familia real. Y no de cualquier familia real, sino la familia de un padre que en verdad lo ama. De un padre que lo cuida. De un padre que provee. De un padre que perdona. De un padre que afirma. De un padre que desea ver a ese hijo crecer y ser como Jesús. Tú y yo tenemos que ser recordados, y el Espíritu nos recuerda que somos hijos suyos. Y tenemos que recordarlo, hermanos, porque muchas veces se nos olvida y nos tomamos y nos retomamos esa visión de Dios como un Dios de juicio, como un Dios que se enoja en contra nuestra, como un Dios que pareciera estar en contra de nosotros, y que las circunstancias que están pasando en este momento en nuestra vida es como si Dios estuviera bravo, como si Dios nos estuviera castigando. Pero ¿recuerdas lo que veíamos en Romanos 8:1? Pues ahora no hay ¿qué? Condenación. Entonces Dios nos está tomando a nosotros como si fuéramos un empleado que falló y nos tiene que castigar, o como si fuéramos, no sé, un esclavo que no está haciendo lo correcto y nos tiene que dar látigo. Recuerde, toda la relación que Dios tiene con nosotros es una relación de padre hacia su hijo. De padre hacia su hijo. Y los hijos no siempre entendemos lo que están haciendo los padres. No siempre entendemos. Y nos frustramos con nuestros papás. Y nos peleamos con los papás. Pero ¿por qué? ¿O por qué tan cansones? ¿Pero por qué no esto? ¿Por qué sí esto? Y no lo entendemos. Y a veces no hay manera de entenderlo. Mire, yo hay tantas cosas que yo no entendía de cómo me estaban educando mis papás, de los permisos que me daba o que no me daba mi papá. Pero ahora que soy papá, miro hacia atrás y digo, sabía lo que estaba haciendo. O sea, sí tenía razón. Es muy cierto. Y a veces nosotros vamos a estar en situaciones de nuestras vidas donde no entendemos la circunstancia. Está bien. Usted no tiene que entender la circunstancia para saber y recordar la relación que tiene con Dios, que es su padre, que es su papá. Y eso nos lleva como creyentes a confiar en Dios, a confiar en Él, a decir, Padre, confío en lo que estás haciendo. Padre, confío en que tú estás obrando algo en mi vida, haciendo algo en mi corazón. Recuerde que el mayor bien que ese Padre tiene para nosotros, que la mayor expresión de amor que tiene el Padre para nosotros no es cumplir nuestros deseos, sino es ¿qué? Hacer que nos parezcamos más a Cristo. Es la mayor bondad que usted puede tener en su vida. La mayor bondad. Así cueste un deseo nuestro el hacer que nos parezcamos más a Cristo. Es mayor bondad. Y de hecho lo vamos a ver la próxima semana. Jaime nos va a recordar que las aflicciones presentes no se comparan de nada con la gloria venidera. Y en esta vida sufriremos y habrá dificultad y sufriremos como hijos, pero Dios nos promete ser nuestro Padre. Veámoslo como Padre. Veámoslo como Padre. Veamos a Dios como ese Padre que está siempre dispuesto a perdonarnos, a corregirnos, a guiarnos. De hecho, cuando Carlos Rodríguez termine esta serie de predicaciones, a usted se le va a recordar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él? Todas las cosas. Eso es lo que hace un padre. El padre siempre está ahí. No hay amor más incondicional que el de un papá. Es impresionante. Y no hay nadie que quiera desvivirse y sacrificarse y hacer lo que más pueda que un papá por sus hijos. Es impresionante. Ese es Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo lo recuerda en tu vida. Entonces, ¿queremos vivir en victoria? ¿Queremos poder verdaderamente vencer el pecado? Pero más que vencer el pecado, buscar al Señor y vivir la gloria que tiene el Señor para nosotros.
Recuerda entonces que necesitas al Espíritu Santo de Dios. Que hemos, siguiente, procurar vivir en Él, para que Él nos vivifique y mortifique, para que Él nos guíe y para que Él nos recuerde que somos hijos. Entonces la lucha, hermanos, es para ustedes. Y cómo oro, cómo moro, cómo busco la presencia y la guía del Espíritu Santo de Dios. Y es donde los invito a cada uno de ustedes a reevaluar el cómo estamos viviendo y qué tan importante es esa búsqueda de la presencia de Dios para todos nosotros como iglesia. Reevalúe el por qué hace un devocional y cómo lo hace. ¿Sí? El por qué hace un devocional usted es porque le van a preguntar después, o porque es la costumbre, o porque si no lo hace le va a remar en el día. ¿Por qué hace el devocional? ¿Y cómo lo hace? Lo hace como, ok, leo la meditación que se escribió en el chat y ese fue mi devocional. No. Piensa en esto. Tenemos un tiempo de devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Lo que usted no debe hacer es buscar un tiempo a hacer devocional. Eso es un título. Lo que usted tiene que hacer es levantarse en la mañana y tener el deseo de decir, necesito a Dios hoy. Necesito la guía del Espíritu Santo. Necesito que haya ese poder actuando en mí. Necesito ver que debe morir en mi corazón. Oh Señor, ¿dónde estás? Y te busco en oración. Y yo, Señor, muéstrame, y abro la palabra con ese anhelo y con ese deseo de que el poder de Dios actúe en mi vida. Esa es una manera diferente de hacer el devocional. Es un propósito diferente de hacer el devocional. Y lo va a llevar a más que leer simplemente un versículo y salir al trabajo. Lo va a llevar a más que simplemente orar un poquito y empezar con todas las tareas que tiene por delante. Lo va a llevar a buscar al Señor. Las disciplinas espirituales que tenemos, el ayuno, la lectura de la palabra, el tiempo de soledad, el dar a otros. Esas disciplinas, ¿para qué son? No son para ser mejores cristianos, son para vivir en la abundancia del Espíritu Santo. ¿Las estás buscando? ¿Buscas que en tu vida hayan diferentes momentos en el día y en la semana donde intencionalmente te estás colocando bajo la gracia de Dios y permitiendo que la gracia de Dios transforme tu vida? La comunidad que tenemos, el hablar con los hermanos, el venir a la iglesia. Hablaba hoy con una hermana y yo creo que como piensa esta hermana, a veces pensamos todos nosotros, qué bonito es la iglesia. Sería aún mejor sin las personas que están en la iglesia, porque a veces nos sacan del mal genio las personas. Pero realmente las personas que están en la iglesia son ¿para qué? Para recordarnos, para animarnos, para ayudarnos, para darnos guía del Espíritu Santo, para poder compartir entre nosotros ese vivir juntos y animarnos a buscar al Señor. Que es un grupo familiar de oración. Es un momento más en la semana donde en lugar de estar en casa estoy orando, estoy escuchando la palabra, estoy compartiendo con otras personas, me estoy retando a vivir para el Señor. Entonces, iglesia, busquemos el vivir en el Espíritu. Busquemos el andar en el Espíritu. Usemos todos los medios que Dios nos ha dado para estar en Él. Y dejemos que el Espíritu obre. Es el Espíritu el que dará vida. Es el Espíritu el que hará morir. Es el Espíritu el que nos llenará de su gozo y de su vida. Gloria a Dios por la obra que Él tiene en nosotros. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas. Gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias, mi buen Señor, por el Espíritu que has puesto en nuestras vidas, mi buen Señor. La promesa que es para nosotros. Y Padre Santo, la manera increíble en la cual tú, mi buen Rey, hoy nos das de tu gracia y de tu dirección. Señor, por favor, cámbianos, cambia nuestra manera de verte. Cambia nuestra manera de ver la vida. Quita la desesperanza en medio de nosotros. Quita, Padre Santo, la frustración en medio nuestro, mi buen Señor. Y vuelve a nosotros, te lo rogamos, el gozo de tu salvación, mi buen Señor. Que cada cosa que hagamos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el servicio en la iglesia, salga de la abundancia de tu Espíritu en nuestras vidas, mi Señor. Y que, Padre Santo, seas tú actuando con tanto poder en cada vida de esta iglesia y en esta iglesia en general, que podamos experimentar tu salvación, tu santificación, tu poder y tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la bienvenida.